En lo profundo del monasterio de Berchtesgaden vivía un joven monje llamado Ambrosius. Su corazón era puro, su fe inquebrantable y su vida un tapiz de oraciones y penitencia. Cada día luchaba contra las tentaciones del mundo, refugiándose en la austera disciplina de su orden franciscana. Pero el destino, a menudo irónico y cruel, tenía otros planes para él. Un día, el abad lo llamó a su presencia. Su rostro, marcado por la sabiduría y la preocupación, reflejaba la gravedad de la misión que estaba a punto de encomendarle. Debía viajar al pueblo cercano, a la sombra de la montaña Watzmann, un lugar donde las supersticiones y los antiguos temores aún persistían. El viaje de Ambrosius fue solitario. Cada paso lo alejaba de la seguridad de su claustro y lo acercaba a un mundo que apenas conocía. El camino serpenteaba entre bosques oscuros y acantilados vertiginosos, un reflejo del propio tumulto que comenzaba a agitarse en su alma. Al llegar, el pueblo lo recibió con una mezcla de recelo y curiosidad. Sus habitantes, acostumbrados a la dureza de la vida en la montaña, veían en su hábito una presencia extraña, casi sobrenatural. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Su nombre era Benedicta. Benedicta era la hija del verdugo, un hombre marginado por la comunidad debido a su oficio sombrío. Ella heredó ese estigma, esa soledad impuesta. La gente la evitaba, susurraba a su paso, y la trataba como si una maldición invisible la rodeara. Pero en sus ojos, Ambrosius no vio maldad, sino una tristeza profunda, una inocencia anhelante de conexión. Su belleza era tan natural como las flores silvestres que crecían en las laderas, y su presencia, un rayo de luz en la penumbra del prejuicio. El monje sintió una compasión abrumadora, un impulso de protegerla, de aliviar su sufrimiento, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Él comenzó a buscar su compañía, bajo el pretexto de guiarla espiritualmente. Le hablaba de perdón, de redención, de un amor divino que no distinguía entre un monje y la hija de un verdugo. Pero mientras sus labios pronunciaban palabras sagradas, su corazón cantaba una melodía profana. Cada encuentro era una prueba. La veía reír, y su propia alma se iluminaba. La veía llorar, y sentía el impulso de secar sus lágrimas con sus propias manos. Un contacto prohibido que anhelaba con desesperación. La lucha interna de Ambrosius se volvió un tormento constante. Durante el día, cumplía con sus deberes monásticos, pero su mente vagaba hacia ella. Por la noche, las visiones de Benedicta invadían sus sueños, mezclándose con sus oraciones hasta que no podía distinguir la devoción de la obsesión. El conflicto entre su juramento sagrado y su amor terrenal lo consumía. ¿Era este sentimiento una prueba enviada por Dios para fortalecer su fe, o una tentación del diablo para asegurar su caída? Se flagelaba, ayunaba, rezaba con más fervor que nunca, intentando arrancar de raíz ese amor que florecía en su pecho, como una flor venenosa y hermosa. Pero cuanto más luchaba, más fuerte se hacía el sentimiento. Veía en Benedicta la encarnación de la pureza que el mundo le negaba. Su amor por ella se sentía más sagrado que sus propios votos, más real que los muros de piedra de su monasterio. La idea de una vida sin ella se convirtió en un infierno más temible que cualquier otro que pudiera imaginar. Un día, un joven noble del pueblo, Rochus, comenzó a cortejar a Benedicta, ajeno al estigma que la rodeaba. Él le ofrecía una salida, un futuro lejos de la soledad y el desprecio. Ambrosius observaba desde la distancia, y su corazón se llenó de una emoción que nunca había conocido: a los celos. Eran un fuego devorador que quemaba su compasión y la convertía en cenizas de posesividad. Veía a Rochus no como un salvador para Benedicta, sino como un ladrón que venía a arrebatarle su tesoro más preciado. Su amor, antes puro y compasivo, comenzó a torcerse, a oscurecerse. La idea de perderla ante otro hombre era insoportable, una afrenta a la conexión única que él creía compartir con ella. La espiral descendente de Ambrosius se aceleró. Su mente
Una vez, un santuario de paz se convirtió en un campo de batalla. Las voces de la razón y la fe fueron ahogadas por el rugido de la pasión y la envidia. Justificaba sus oscuros pensamientos como actos de protección divina. Se convenció a sí mismo de que Rochus era una mala influencia, un peligro del que debía salvar a Benedicta, incluso si eso significaba recurrir a medidas extremas. El monje que había llegado al pueblo para ofrecer guía espiritual se estaba transformando en algo irreconocible. Su amor se había convertido en una obsesión egoísta, y su fe en una excusa para sus demonios internos. El punto de quiebre llegó en una tarde tormentosa. Ambrosius, ciego de celos, siguió a Rochus hasta un lugar apartado en el bosque. La confrontación fue inevitable. Las palabras se convirtieron en un enfrentamiento físico, y en un arrebato de furia, Ambrasíes, el hombre de Dios, cometió el más terrible de los pecados. La vida de Rochus se extinguió a manos del monje, su sangre manchando la tierra y el alma de su asesino para siempre. En el silencio que siguió al acto, solo se oía el latido frenético del corazón de Ambrasíes, y la lluvia, que caía como lágrimas del cielo, había cruzado un umbral del que no había retorno. El monje había muerto, y en su lugar había nacido un monstruo vestido con un hábito. Ambrasíes corrió en busca de Benedicta, su mente fracturada por el crimen. En su delirio, creía que al eliminar a Rochus, había purificado el camino para su amor. La encontró sola, vulnerable. Le confesó su amor con una intensidad febril, esperando que ella lo recibiera con los brazos abiertos. Pero Benedicta, al ver la locura en sus ojos y sentir la oscuridad que emanaba de él, retrocedió, aterrorizada. Su rechazo fue un golpe más devastador que cualquier penitencia. El último vestigio de esperanza en el alma de Ambrasíes se hizo añicos. Si no podía tenerla, nadie la tendría. En un acto final de desesperación y egoísmo, su amor posesivo alcanzó su trágica culminación. La misma mano que había quitado una vida, ahora arrebataba la luz que una vez había adorado. Cuando el sol de la mañana se alzó sobre la montaña, iluminó una escena de horror. Ambrasíes fue encontrado vagando sin rumbo, murmurando incoherencias, con la mirada perdida en un abismo de locura del que nunca escaparía. Su fe, su amor, su humanidad, todo se había perdido en la oscura encrucijada entre el deber y el deseo. La historia del monje Ambrosius y la hija del verdugo se convirtió en una leyenda sombría. Un cuento con moraleja, susurrado en las noches frías. Una advertencia sobre cómo el amor más puro puede corromperse hasta convertirse en la más destructiva de las obsesiones. Y cómo la batalla más peligrosa no se libra contra los demonios externos, sino contra aquellos que anidan en el corazón humano. Su tragedia nos recuerda que el camino al infierno a veces está pavimentado no solo con buenas intenciones, sino con un amor que se negó a aceptar sus propios límites. Comparte tu reflexión y únete a la conversación. Suscríbete para descubrir más obras clásicas, narradas con profundidad y arte.